se celebraba la llamada fiesta del Pentecostés. Esta fiesta giraba en torno de la siega del trigo y se ofrendaban gavillas perfectas del trigo recién segado. La palabra Pentecostés en el original griego significa 50, porque se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias. 50, Pentecostés, de ahí viene la palabra Pentecostés. En el pueblo de Israel era una fiesta espiritual extraordinaria donde el pueblo se alegraba. Este era un día de alegría, acción de gracias, mucha abundancia. Pero hay algo interesante que debemos tener en cuenta. El calendario de las fiestas de Israel, presentadas en Levítico 23, es una especie de bosquejo del ministerio de Cristo. La Pascua, por ejemplo, retrata la muerte de Jesús como Cordero de Dios. La fiesta de las primicias representa su resurrección de entre los muertos. 50 días después de la fiesta de las primicias viene el Pentecostés, que retrata el reconocimiento visible de la Iglesia de Dios. Y este día llega a ser un símbolo apropiado de la primera cosecha espiritual de la Iglesia cristiana, cuando el Espíritu Santo se derramó abundantemente y se bautizaron 3,000 personas en un solo día. Pero volvamos ahora a los días de los primeros apóstoles. Después de la asunción de Jesucristo, ellos empezaron a vivir en espíritu de oración y comunión, esperando la manifestación del Espíritu Santo que Jesús les había prometido. La misión que tenían ellos delante era gigantesca, desde el punto de vista humano imposible de ser cumplida. Predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Un puñado de 12, en la mejor hipótesis, 120 creyentes. ¿Cómo podrían cumplir esa misión? Lo único que les restaba era esperar y orar. Ahora, repentinamente sucedió algo extraordinario. Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2 relata este hecho de la siguiente manera. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la tierra donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Sabes, mi amigo querido, esta fue una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo. Pero la obra y el ministerio del Espíritu no empezó en el Pentecostés. El Espíritu ya había estado trabajando a lo largo del Antiguo Testamento. Se mostró, por ejemplo, activo en la creación cuando se movía sobre la tierra desordenada y vacía. Lo vemos repetidas veces en la vida de los patriarcas, de los profetas. Por ejemplo, los grandes hechos prodigiosos de Sansón fueron hechos del Espíritu. En Ezequiel encontramos al Espíritu de dos formas extraordinarias, trabajando para resucitar aquel valle de huesos secos, y después como un río que por donde penetra sana todas las aguas. El ministerio del Espíritu es bien claro en el Antiguo Testamento. También se manifestó en la vida y en el ministerio de Cristo. Estuvo en el bautismo de Cristo. Jesús fue engendrado en el Espíritu. Después de su bautismo, el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu estuvo en la vida y el ministerio de Cristo. Pero a partir del Pentecostés hay dos cosas que nunca más serían la misma. Primero, es que el Espíritu comenzaría ahora a habitar en las personas y no simplemente a venir sobre ellas. El cristiano sería el templo del Espíritu Santo. Y la segunda es que la presencia del Espíritu ya no aparecería intermitentemente, sino que sería una presencia permanente. Se dice, y con mucha propiedad, pues que las tres personas de la divinidad aparecen a lo largo de la vida humana, pero Dios el Padre es el que más aparece en el Antiguo Testamento, aunque las tres personas tienen participación activa en la vida de su iglesia. Ya en los días de Cristo, la persona que más aparece es el Dios Hijo, el Señor Jesús. Y a partir del Pentecostés, la persona que más aparecería sería la persona del Espíritu Santo. Claro que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están juntos en toda la historia y la experiencia humana,
Pero en el Antiguo Testamento se proyecta más el Padre, en la vida y ministerio de Cristo se proyecta más el Hijo, y a partir del Pentecostés se proyecta más el Espíritu Santo. En la segunda parte de este comentario hablaremos del don de lenguas. De acuerdo al texto anterior, la manifestación del Espíritu Santo en el día del Pentecostés vino acompañada de por lo menos 3 hechos extraordinarios. Primero, el sonido de un viento fuerte, después las lenguas de fuego, y después los cristianos alabando a Dios y comunicándose en varias lenguas. Ahora, no podemos creer que estos 3 fenómenos tengan que manifestarse cada vez que el Espíritu Santo sea derramado sobre una persona. Evidentemente, en aquel momento de la historia, en aquellas circunstancias, eran necesarias esas manifestaciones sobrenaturales. Viento, fuego, en fin, aprender lenguas así espontáneamente. ¿Por qué era así? Primero porque había que llamar la atención de las personas para lo que un puñado de cristianos tendría que decir. ¿Quién estaba prestándoles atención? Nadie. Y el evangelio tenía que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Hechos 2, 5 y 6 dicen: en aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos, que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó. ¿Estás viendo? La multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Yo digo que tal vez si no se escuchase aquel estruendo, la multitud no se habría juntado. Y quién sabe, nadie habría prestado atención a lo que los apóstoles iban a decir, si ellos no hablasen lenguas diferentes instantáneamente. El texto dice: al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. ¿Ves? La multitud se veía confundida, alarmada, curiosa, expectante. Algo extraño y sin precedentes estaba sucediendo. El don de lenguas no fue dado porque tendría que ser una evidencia del derramamiento del Espíritu Santo. Quiere decir que el que no tiene el don de lenguas no tiene Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo o el don de lenguas no fue dado por eso, sino que los apóstoles necesitaban hablar nuevos idiomas para cumplir la misión de predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por esta razón, ese don de lenguas que recibieron ellos no consistía en sonidos ininteligibles que solo la persona que hablaba podía entender. ¿Qué sentido tendría el hablar lenguas que nadie entendía? ¿A quién evangelizarían ellos con sonidos incoherentes y sin nexo? Una evidencia de que el don de lenguas que los apóstoles recibieron en el Pentecostés eran idiomas que se hablaban en otras regiones, es lo que dice el texto que ya leímos. Voy a volverlo a leer. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos, que venían de todas las naciones de la tierra. ¿Te das cuenta? Al escucharse aquel estruendo, dice el texto, la multitud se juntó y se veían confundidos porque les oían hablar en su propia lengua. Y los versículos 7 al 11 de Hechos 2 comprueban lo que estoy diciendo, porque afirma lo siguiente: estaban atónitos, la gente, la multitud, estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tantos judíos como prosélitos y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Queridos, si te das cuenta, eran por lo menos 15 idiomas y dialectos diferentes. Esto fue una especie de inversión del juicio de Dios sobre lo que ocurrió en la Torre de Babel. Porque en la Torre de Babel Dios confundió el idioma de los hombres. El juicio de Dios en Babel dispersó a los hombres, pero en el Pentecostés los juntó, los unió. En Babel las personas no podían entenderse, pero en el Pentecostés todos se entendían. La Torre de Babel fue levantada para exaltar al hombre y exaltar sus consecuciones humanas, pero el Pentecostés llegó para que los hombres exaltaran el nombre de Dios. La Torre de Babel fue una actitud de rebeldía, pero en el Pentecostés los seres humanos se sometieron a Dios en humildad.
Qué contraste entre lo que sucedió en Babel y lo que sucedió en el Pentecostés. Pero vamos ahora a la tercera parte de este estudio. Veremos aquí el sermón que Pedro predicó en aquella ocasión del Pentecostés. Pedro, como todo buen predicador, empieza abriendo las Sagradas Escrituras. La multitud creía que los apóstoles estaban borrachos, ebrios, y Pedro aprovecha ese momento para decirle que ellos no están ebrios, sino que lo que están viendo es el derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces Pedro se levanta para predicar, abre la Biblia, en ese tiempo solo existía el Antiguo Testamento, y cita Joel 2:28, y después lo aplica a los postreros días, no más a Israel, porque originalmente Joel 2:28 fue escrito para Israel, pero ahora Pedro lo aplica para la iglesia que estaban haciendo, para el Israel espiritual, a la iglesia que Dios estaba levantando, al pueblo del Señor que viviría también en el último periodo de la historia humana, o sea, para nosotros hoy. Esta sería la era del Espíritu. Después, Pedro declara que Jesús es el Mesías y presenta la resurrección de Cristo como la prueba indubitable de que Jesús es Dios y es el Mesías. Y él presenta por lo menos 3 pruebas. La primera prueba es la persona del propio Cristo. Hechos 2:22 al 24 dicen: varones israelitas, escuchen mis palabras. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas, prodigios y señales que hizo por medio de él, como ustedes mismos lo saben, fue entregado y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo, pero Dios lo levantó, liberándolo de los lazos de la muerte, porque era imposible que la muerte lo venciera. ¿Te das cuenta? El pueblo que oía a Pedro conocía a Jesús, lo había visto durante 3 años, había visto las manifestaciones de su poder a través de sus milagros, lo había visto morir y después lo había visto resucitar. Era una prueba de que Cristo era Dios. La segunda prueba de Pedro es la profecía de David. En los versículos 25 al 31 de Hechos 2, Pedro cita el Salmo 16, versículos 8 al 11. En este texto David habla de sí, pero no se refiere a él, sino al Mesías que vendría. Mira lo que dice: por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo. Mi cuerpo descansará en la esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo se corrompa. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo con tu presencia. Te das cuenta que es evidente que David, aunque está hablando de él, no se está refiriendo a él, se está refiriendo al Mesías que vendría. Y aunque muerto, no se descompondría, sino que resucitaría. La tercera prueba de Pedro es el testimonio de los cristianos. Hechos 2:33 dice: y como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. O sea, para Pedro el propio Pentecostés era una prueba de la resurrección de Cristo, porque Jesús ahora en la persona de su Espíritu había venido a estar con sus hijos. Hablemos ahora de la exaltación de Jesús. Durante el trimestre pasado estudiamos el tema del gran conflicto y vimos que el tema del conflicto es la adoración y la obediencia. Satanás desea la adoración y la obediencia para él. En la peor de las hipótesis, adora lo que sea, obedece lo que sea, menos a Dios. Pero ahora Pedro, en su sermón, presenta la exaltación de Cristo como algo concreto e indiscutible. Hechos 2:33 al 36 dice: y como él fue exaltado por la diestra de Dios, se está refiriendo a Cristo, ¿no? Como él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. David mismo no subió a los cielos, pero sí dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, aunque el diablo quiso arrebatar la adoración y la obediencia para él,
Ahora, después de la muerte y de la resurrección de Cristo, no hay más argumento para que el ser humano sea derrotado por el mal. El enemigo puede sugerirte, puede tentarte, puede hacer cualquier cosa para llevarte a su territorio, pero Jesús ya fue exaltado. Solo te resta aceptar la exaltación de Cristo, el señorío de Cristo. Solo te resta aceptar a Jesús no solo como tu Salvador, sino como tu Rey y Señor, para gobernar tu vida, para exaltar en tus actos, en tu vida, en tu conducta, en tus palabras al Señor Jesucristo, porque ya no hay argumento para la derrota, para ningún tipo de derrota. Bueno, llegamos al fin de este estudio, hablando de las primicias. 3,000 personas fueron bautizadas en un solo día. Este fue el resultado del trabajo maravilloso del Espíritu Santo a través de un sermón bíblico bien elaborado y donde el predicador fue solamente una herramienta en las manos de Dios. Quiera Dios que todos los predicadores aprendamos esto. Pedro empieza su sermón abriendo la palabra de Dios. Cita Joel. No se detiene demasiado a hacer un análisis del texto, sino que hace una aplicación extraordinaria para los que le están oyendo. En el verso 14 dice, varones judíos y ustedes, habitantes de todo Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Te das cuenta que Pedro no habla al aire, se dirige a personas, ustedes, los mira a los ojos y levanta a Jesús. Jesús Nazareno, que fue el varón que Dios aprobó entre ustedes por las maravillas. Habla de la muerte de Jesús. Ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos crucificándolo. Habla de la resurrección de Cristo cuando dice ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos crucificándolo. Pero Él resucitó. Habla de su poder porque era imposible que la muerte venciera, dice. ¿Y cuál fue el resultado? Hechos 2:37 dice, al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué habemos de hacer? Entonces Pedro hace el llamado, Hechos 2:28. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre del Padre, para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras les hablaba y los animaba. Les decía, pónganse a salvo de esta generación perversa. Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y ese día se añadieron como 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, y en el mutuo compañerismo, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. ¡Qué sermón poderoso el de Pedro! Y cómo insiste en el llamado. Ustedes, dice, los mira a los ojos, y dice, pónganse a salvo de esta generación. No solo por ustedes, sino también por sus hijos. Quiere decir, Pedro hace el llamado, ya las personas están listas para el llamado, pero él insiste. Y si por si acaso uno de ellos todavía no había tomado la decisión, cuando Pedro continúa insistiendo en el llamado, las personas se levantan y van y se bautizan